Buenos días, esto es Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio desde Radio Capital 710 AM. Hoy el conocimiento y la pasión por la cultura llegan a tus oídos gracias a nuestro equipo de conductores Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, y nos acompañan como siempre Quickly Studio en la edición, montaje y redes sociales y Jorge Duque en la coordinación general. Todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia. Y también bienvenidos a nuestra querida comunidad digital que nos sigue en nuestro canal de YouTube. Y bueno, como siempre, a quienes no nos sigan aún, suscríbanse y déjennos sus comentarios que siempre nos ayudan a crecer. Aquí estamos entonces con el mismo entusiasmo, bueno, que desde hace ya casi 7 años cuando arrancamos este andar por los intríngulis de la cultura venezolana y sus alrededores. Y saludo a mis queridos profesores Susana, Humberto y Rafael. Muchachos, ¿cómo están? Bueno, estoy de verdad muy contenta de la invitada que vamos a tener hoy porque estoy segura que la conversación va a dar pie a muchas ramificaciones interesantes que creo que a todos nos llaman la atención. Así que bueno, por ahí vamos. Y buenos días, queridos escuchas, buenos días, compañeros de trabajo. Y bueno, sí, muy a la expectativa estamos todos en la entrevista de hoy a ver qué va a pasar con nuestra invitada de hoy que es tan polifacética, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, una de las cosas buenas del programa, cada vez que nos encontramos, es que nuestro querido amigo Álvaro Mata nos llama jóvenes y eso nos anima para hacer el trabajo cotidiano con nuestros invitados. Y bueno, hoy tenemos una invitada joven que vimos crecer en Caracas, artista muy reconocida que ahora vive en el extranjero, pero seguramente, como están diciendo nuestros compañeros, con ella vamos a entrar en un bosque complicado con muchos ramajes y muchos laberintos. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a comenzar a desbrozar este bosque dándole la bienvenida a nuestra invitada de la mañana de hoy, Nayarí Castillo, artista visual, investigadora y docente radicada en Graz, Austria. Nayarí posee una sólida formación transdisciplinaria, por ejemplo, es licenciada en biología por la Universidad Simón Bolívar y licenciada en artes plásticas, mención medios mixtos por el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón de Caracas y cuenta además con maestrías en prácticas culturales por UNEARTE y arte en los espacios públicos y nuevas estrategias del arte en la Universidad Bauhaus Weimar. La práctica artística de Nayarit se sitúa en la intersección de la instalación site-specific y el arte público, explorando cómo las intervenciones espaciales y los experimentos de cohabitación alteran la percepción y el tejido sociopolítico de un lugar. Su obra, ganadora además del premio Arturo Michelena, abarca desde instalaciones botánicas y sonoras hasta intervenciones urbanas a gran escala. Ha dirigido ambiciosos proyectos transnacionales y actualmente ejerce la docencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Graz, en Austria. Bienvenida, Nayarit Castillo, a Un Minuto con las Artes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como decía al inicio, eh, aquí tenemos como muchas ramas por donde conversar contigo. Yo confieso que me quedé tal vez en tus participaciones en exposiciones individual y colectiva de hace 10, 15 años atrás. Y en verdad no sé después qué has estado haciendo, pero sí te veo sumamente involucrada en la docencia, que por cierto me pareció fantástica la entrevista que te hicieron de la escuela, toda la digamos, todo lo que significó para ti tener a Antonieta Sosa de gran referente y cómo luego tú has
inventado será la palabra, cómo de eso has hecho tu trabajo posteriormente. Pero además, hay cosas, recordando lo que yo he visto y lo que he estado leyendo actualmente, yo veo como un gran cambio desde la instalación propiamente dicha, donde se trabaja con las ideas, por ejemplo, eh, esa exposición que tenía el elemento de la palabra era tan importante. Victoria Si no recuerdo Gestalt. mal, creo que era Epigrama sonoro, eh, la caja. epigramas sonoros, exacto. También creo que anterior hubo esa especie de obra que testimonia el caso del desequilibrio ecológico con el crecimiento caótico de los hipopótamos en Colombia. Ajá. Y bueno, Contrabando al paraíso se llama eso. ajá. Entonces yo me digo, está la palabra por un lado, está lo sonoro, pero ahora veo que creo, entiendo así, que después que te vas y desarrollas tu obra luego en Europa y vives allí, lo público, el comportamiento, la interacción con la gente es lo que empieza a tomar relevancia. Entonces, es más o menos que si, quería preguntarte si esas son como En las etapas realidad, de tu trabajo o lo entiendo mal. No, no, no no me sé. entiendes mal. Quizás puedo explicar un poquito. O sea, en realidad mi materialidad es el espacio. Y Mm, desde el espacio o desde esa curiosidad espacial, especialmente en la instalación como estructura, como capacidad de poner juntas las cosas, me desarrollo como en narrativas espaciales. Y esas narrativas espaciales van desde experimentos hemerográficos y publicaciones hasta pasando por las instalaciones hasta quizás diálogos con otros y muchas cosas en el espacio público. Pero no es que ha cambiado, es que se ha como amplificado los lugares donde actúo. Siempre con la curiosidad espacial como eh, o- muy agarrada en mí. O sea, yo tengo es mi materialidad y de allí viene todo, incluso mi práctica académica, vamos a decirlo así. Pero no está separado, sino que son como diferentes cosas que hago como artista. Y creo que una cosa va como llenando a la otra, porque por supuesto lo que pasa con estar dando clases continuamente es que te mantienes actualizado y cambiando los discursos y adaptándote a lo que está pasando, digamos, en el mundo del arte o el diseño o la arquitectura. Y, y en el caso de, pues, sí, pues de mi investigación más teórica, pues también yo sé que siempre, y eso me encanta que me lo hayas preguntado de primero, yo soy siempre como un escritor, pero me mantengo bajo cuerda y siempre soy muy respetuosa, pero la palabra es casi que yo la tengo allí como muy al lado del espacio y considero todo lo que hago narrativa, es la verbal, casi que no diferencio los elementos, por decirlo así. entiendo. Pero entonces la instalación la podemos entender no solamente in situ en un espacio cerrado, pero se extiende al espacio público. Por supuesto, por supuesto. Ok. De hecho, tengo dos obras bellísimas que hice junto con Jacqueline Goldberg. Una en Viena para Wiener Festwochen, se llama el Festival de Arte Público de Viena. Y Jacqueline me ayudó trabajando en sus archivos y generamos unos monumentos para percepciones espaciales de gente que ya no estaba aquí, que vivió en Viena y se fue hacia Venezuela, o bueno, fue desplazada hacia Venezuela, y como tras los vestigios de lo que quedaba de las impresiones del espacio ya allá.
o transgeneracional allá en Venezuela. Y es como de esos vestigios de la ciudad que tampoco existe aquí porque por supuesto fue aplanada durante la Segunda Guerra Mundial. Y una segunda obra que hice con Jacqueline, hicimos una máquina donde había ocho estructuras que rodaban cuatro veces, Ujú. y producimos 65.536 poemas para la paz. Y eso lo monté yo en una plaza, en un lugar bastante polémico. Y la plaza se llama Berta von Suttner, que como ustedes saben está muy relacionada con el Premio Nobel de la Paz y es una autora austríaca. Y bueno, eh, es una instalación, sí, pero es una instalación interactiva también, es muy política y habla del espacio público, pero sigue trabajando con los mismos elementos con los que yo trabajo en un espacio cerrado, un cubo blanco, por así decirlo. Ok, ok, entiendo. Sí, bueno, no sé si ustedes quieren intervenir. Claro, claro. Yo quiero, bueno, recordar a la vieja, si se puede decir así, Nayarí, a la que yo conocí cuando era una niña. Y bueno, yo recuerdo mucho la exposición de Nayarí que se llamó, o se llama, todavía existe en la memoria y en los registros, Victoria Regia, del año 2008. Creo que fue la primera exposición. ¿Fue en 2008 o 2009? 2008 creo, No, 2008 sí, creo. 2008. Y bueno, fue la primera exhibición en la que yo me di cuenta de, bueno, de la capacidad operativa en el espacio de Nayarit, que había sido mi alumna anteriormente en la maestría, bueno, no me acuerdo cómo se llama esa maestría, pero en el Instituto Representación visual Armando, contemporánea. Sí, sí. era larguísimo, exacto. Esa invención de Sandra Pinarderi y Luis Pérez Oramba, en la que me invitaron a participar desde mi perspectiva, que es precisamente el lenguaje y la palabra. Y bueno, Nayarit fue una de mis alumnas más activas y entusiastas. Y bueno, en Victoria Regia, yo creo que ella sintetizó muchas cosas que luego en las cuales se apoyará en el futuro para las obras más recientes. Es una cosa interesante que oyéndola conversar se me ocurrió ahora, que no estaba previsto en mi maqueta de entrevista, pero es que ese salto de la biología al arte, y que me Mm, parece algo sintomático que los estudiantes de la Simón Bolívar hay una tendencia a irse hacia las artes. O sea, tenemos una cantidad de pruebas de hombres y mujeres que estudiaban ciencias y por algo que pasa en la universidad o pasó en esa época o en una época en la Simón Bolívar, muchos tendieron hacia el arte. Eso nos hace pensar, esto es aparte de Nayarit, pero me parece un tema interesantísimo. ¿Qué pasaba en la Universidad Simón Bolívar? ¿Cuál era la manera de No, yo creo que enseñar? Ajá, cuéntanos, ¿qué Yo hacía? creo que es muy interesante esta pregunta. A ver, lo que voy a escarbar es rarísimo y vamos a ver en qué, en qué Exacto. paramos. Mira, la universidad tenía una cantidad de electivas, vamos a decirlo así, de estudios paralelos que nos hacían la vida pues muy feliz. Entre ellas estaba un curso de mitología que duró como, yo creo que toda la carrera con David Malabé. Y allí éramos como una cofradía de la mitología en la que de verdad exploramos muchísimas cosas con él y entre el grupo. Hicimos un grupo muy sólido. También había una parte de filosofía extrema, muy aguda. O sea, y además eran clases fabulosas porque en ese momento las clases estaban como mezcladas entre maestría, doctorados y pregrados. Y entonces había cosas como creo que era José Tomás Caldera, se llama él. Era la clase de José Tomás Caldera, muy seria la clase, pero
Emilio Lovera teniendo clase con nosotros también de filosofía y él se ponía atrás, inteligentísimo, intervenía en todas las cosas y nosotros pasábamos todas las clases de filosofía pues riéndonos, pues riéndonos. Y la verdad es que era un momento muy activo. O sea, estábamos todos, veíamos muchas cosas que tenían que ver con los festivales de teatro. Era un momento, y bueno, de todas maneras, yo crecí en las artes, ¿no? Yo nunca me separé a pesar de estar en biología, yo jamás, yo nací en las artes y crecí en las artes y siempre fue el mundo que estaba cercano a mí. De hecho, todas las actividades de niña y de adolescente que eran paralelas a esa universidad eran eh, ya fotografía, cine y bueno, si cualquier cosa que me pregunte tendría que hurgar en esa memoria para ver dónde están las personas, Bueno, tú diste en un punto, Susana Benco, por ejemplo, Antonieta Sosa me acompañó siempre, o sea, incluso en la parte de biología, yo hacía cosas con Antonieta. Entonces creo que, bueno, la Simón Bolívar era simplemente un crisol muy abierto donde mucha gente confluía y además yo tenía un mundo muy rico de personas que me rodeaban, de amigos o hijos de personalidades de la época. Así que estaba como siempre metida no sé, en el quehacer cultural, me supongo. Y era paralelo y la universidad lo estimulaba completamente, pues. qué bueno, claro, además en casa ya tenías a una gran artista a la que tenías que imitar, que quisieras que no, pues, ¿no? Tu Pero yo era madre. bien rebelde. Yo no Bueno, pero quería ser artista. tu madre te inculcó ese amor también por la forma en el espacio, me imagino. Y bueno, ahí se conectó la biología, que tiene también una gran tradición de producción de imágenes. Y yo creo que hay una conexión y por eso me parece que Victoria Regia integraba todos esos aspectos, el aspecto estético, el aspecto científico, pero también el aspecto político, que es una de las cosas más importantes del arte que estás haciendo actualmente. Ahí estaba puesta una crítica, digamos, al ojo imperial, digamos, a la mirada exótica sobre la naturaleza americana. Había toda una parafernalia de aparatos ópticos, de acercamiento, ampliación, etcétera, etcétera, y había toda, bueno, la relectura de la propia existencia de los animales, ¿verdad? Con aquella pieza sobre la danta, creo, era una danta, un Sí, tapiz. una alta. Exacto. Y bueno, ya ahí pareciera que tú habías consolidado o tejido una cantidad de ramas que se unieron en un conglomerado consistente. Y eso te dio como piso para cuando te fuiste al exterior a especializarte y luego te quedaste allá, comenzaste a hacer, como dijo Susana, un arte que parece pasar de, para emplear palabras tuyas, del paradigma de productividad individual a un paradigma de productividad colectiva. Es decir, saliste del espacio relativamente subjetivo de la exposición individual a una ampliación del espacio productivo del arte, que ya no está instalado en galería necesariamente, sino en el espacio público. Y creo que nos podrías hablar un poco de esa experiencia de tu arte de acción en la calle, porque yo veo que en tu página web la cantidad de experiencias que has hecho desde el 2016, creo, en adelante, son muy contundentes desde el punto de vista político. Y Sí. una de mis preguntas era, no sé si habrá tiempo de responderla ahora, era en qué medida Nayarit Castillo cree en la efectividad política de estas acciones, de estas intervenciones. Es muy Porque hay bueno. como, sí, porque hay como un elemento utópico en todos ellos y me interesa mucho ese aspecto. Bueno, yo creo que hay dos cosas que veo en tus preguntas que creo que son muy marcadas en mi trabajo, desde ese momento de Victoria Regia y pasando también por Contrabando al Paraíso, que es una mirada, en aquella época llamábamos poscolonial, ahorita es más decolonial, pero yo creo que eso quedó muy metido en mí, sigo trabajando
con estructuras que cambian o que reinterpretan o que quizá cuestionan esa mirada o la mirada formada desde el otro hacia una identidad claro, cada vez yo voy viendo más alejada de mí porque ya voy a tener 25 años viviendo en este continente. Pero sin embargo hay una cosa de cómo se elabora el discurso que para mí sigue siendo muy poderoso de esa época y que sigo aplicándolo mucho también en los contextos culturales aquí y en las situaciones sociales, porque yo creo que una de las cosas más bonitas, y quizás de allí voy a la segunda parte, tú, que me preguntas qué pasa en lo social, yo creo que eso lo traje yo de Venezuela, o sea, porque nosotros somos un país que trabaja en equipo, que crece en equipo, que considera lo social, que tiene o por lo menos la Venezuela que yo viví, le daba una importancia gigantesca a lo que es el grupo, la estructura grupal. Y eso fue una de las herramientas que más utilicé cuando pasé a estudiar arte público en la Bauhaus, donde la concepción de arte público, nosotros somos una de las primeras escuelas de arte público y todavía en ese momento se estaban haciendo muchas cosas estructurales, esculturas en el espacio público y nosotros somos ya una escuela que viene muy influenciada por el social turn, que es esa manera de interactuar con los otros y que para mí era una materialidad que ya yo tenía, o sea, una vivencia que yo tenía. Y lo que hizo fue como extremarlo. Yo te puedo decir, sí, que muchos años de proyectos de protesta, de proyectos multilaterales, de proyectos sociales que buscan equidad, igualdad, que han también dejado en mí un cuestionamiento temporal, o sea, de este momento donde, hacia dónde, qué tan efectivos han sido esos proyectos, qué pasa cuando mueren los proyectos, quién queda encargado de las comunidades. Y eso todo sigue estando como una pregunta muy fuerte y de verdad en este momento estoy completamente inmersa en una nueva, no, una nueva para mí, no para el mundo, este, eh, como una nueva forma de pensar lo político desde una cosa más resiliente, silente, desde unas narrativas más, quizás desde lo bajito, desde lo que no confronta, sino que se estructura como otras resistencias, porque creo que hay que hacerlo en este momento. Y creo que no hubiera llegado aquí sin toda esa experiencia que relato sobre estas grandes trabajos, ha hecho muchos trabajos multidisciplinarios y transnacionales, o sea, donde de verdad mucha gente pensando en conjunto qué hacer con ciertos problemas que tenemos particularmente aquí donde yo me encuentro, que la verdad que Graz tiene una ubicación muy particular. Graz está bastante en el sur de, de, de Austria, es la segunda ciudad más grande de Austria, tiene una estructura artística muy generosa que te acoge como si fueras parte, por lo que me he mezclado y he trabajado yo creo que con mucha gente de la ciudad. Y también estamos muy cerca de lo que es la Yugoslavia, así que el mundo balcano se ha abierto también con todo lo que significa políticamente y lo que significa muchas constelaciones políticas de ver a una Venezuela en la que yo viví y crecí, que en este momento la veo muy distinta, ¿no? Pero que cuando comparo con cosas que hablo con las personas de aquí se parece bastante en algunas cosas, ¿no? Sí, no sé si contesté la pregunta, pero vamos Claro, a ver. claro. Bueno, aquí lo que podríamos decir que para también citarte a ti es que estás explorando ahora una senda de resistencias blandas, por Sí, decirlo de alguna manera, ¿no? Más sí. silenciosas, pero de pronto quizás más efectivas, no se sabe. Pero de todas maneras podemos seguir conversando de estos temas
con el Departamento de Filosofía del programa al volver de la corte comercial. Vamos a pausa, sí señor, vamos a escuchar música del gran Chico Buarque Disritmia, una versión de Casuarina, los compromisos comerciales de la emisora, y regresamos con nuestra conversación con Nayarí Castillo. Ya volvemos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical. Escuchamos Disritmia con Casuarina y los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Nayarí Castillo. Humberto, ¿qué tienes para nuestra invitada? Bueno, Nayari, yo creo que la que tiene para mí es ella, porque me encanta todo lo que plantea, lo que hace, lo que dice, y yo quisiera más bien como indagar mucho más en lo que está haciendo ahora, sobre todo. Me encanta eso que ya Rafa comentó, que tú le decías, tocar ahora por debajo los problemas, porque es evidente que con lo que haces, incluso cuando hacías cosas, tú dices de rebelde, o sí, de rebelde, el valor del contacto con el público es fundamental para lo que tú haces. O sea, que se cree una interacción entre tus instalaciones o las instalaciones que haces con otros artistas en el proceso de instalación y la relación de la gente. No hay arte en la calle si no hay relación con la gente. Eso es evidente e importante. Ahora, mi pregunta es muy sencilla, o sea, la gente allá en Austria se comporta distinta a la gente aquí en Venezuela. Eso pregunto, es una pregunta, yo no lo sé, te lo pregunto. Yo no sé si hay una gran diferencia. Por lo menos la naturaleza es distinta, la de Austria que la de Venezuela. Eso sí está clarísimo para mí, es otra cosa. Yo estuve 3 semanas en Viena y bueno, era otra naturaleza, de otra manera. Hay una tranquilidad distinta entre la gente, una manera de asumir eh, 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 la vida, incluso la vida colectiva, las cafeterías, los cafés, distinta a la de acá. Pero claro, yo no hago arte, yo no hago instalaciones artísticas. Este, eso lo barajeas, puedes tener una reflexión sobre esas posibilidades, supongo que lo tomas en cuenta, no sé, es una pregunta como muy abierta, porque la verdad no sé exactamente qué Es preguntar. muy interesante quizás desde dónde viene, o sea, yo vengo para nombrar otra vez esa maestría que fue muy importante, Rafael Castillo, y respondiéndote, Humberto, este, en aquel momento nosotros estábamos, bueno, eso era como estar entre Derrida y Deleuze y Guattari, o sea, estábamos allí. Y muchas de las cosas en las que estábamos era esta noción muy contemporánea de que el arte se está haciendo en el discurso de cada persona que la ve. Y yo creo que eso fue una cosa que yo me llevo muy grande de Venezuela y que sigue replicándose en todas mis obras y que en el espacio público tiene una particularidad que es no solo la cantidad de gente que se acerca al espacio, sino la flexibilidad que tienes que tener como artista al saber que la idea primaria no se parece en nada a lo que termina siendo si la comunidad está envuelta en el diseño del trabajo. Por supuesto, si tú vienes y pones una cosa allí y te separas de aquello, no tienes esa visión, pero las cosas que yo he hecho en trabajo público tienen un trabajo comunitario gigantesco, o sea, se requieren de como del diseño flexible, dependen del trabajo con la comunidad. En realidad, y eso hay que lo debo reconocer, no he vuelto a Venezuela con un trabajo de arte público de la envergadura de las cosas que he hecho aquí. Me lo reclaman bastante aquí, me han dicho por qué nunca he llevado a Venezuela o por qué no he logrado hacer como un puente entre las dos cosas. Por supuesto, hay una diferencia fundamental que es cómo se financian los trabajos de arte público por la envergadura que tienen, requieren de un trabajo con el Estado, vamos a decirlo así, por llamar algo, que para mí no ha sido fácil converger de vuelta en Venezuela.
pero yo creo que el gusanito del arte público nació fue en Venezuela, fue en sobre todo con dos proyectos, una reestructuración de un proyecto de la Galería de Arte Nacional, que era por de un proyecto antiguo de Claudio Perna, por ir y conseguir una visión panorámica fotográfica en Venezuela, que se hizo una segunda toma de esas diapositivas en Venezuela, y después del premio del Jóvenes Confía, a mí me invitaron a todas las ciudades, bueno, no a todas las ciudades, pero a muchas universidades a enseñar videoarte. Y en esa oportunidad, que es lo más, ¿cómo decir? Como lo más, fue muy importante para mi carrera y para lo que significó el cambio a Europa, porque yo estaba en cada universidad, por ejemplo, en la Universidad de Mérida, en la Facultad de Psiquiatría, enseñándole a la Facultad de Psiquiatría lo que era el arte contemporáneo y lo que era el videoarte. Y ese ir a enseñar, que no era ir a enseñar, sino mostrar lo que yo sabía prácticamente, porque yo era una jovenzuela, este, me dio a mí muchas herramientas para cómo transmitir y qué buscar y dónde trabajar. Así que por supuesto, esas son como experiencias en las que yo me puedo ubicar en esos dos públicos de los que tú me estás hablando. También nosotros tuvimos la oportunidad, no sé si ustedes se acuerdan, era una parte de la FIA que se llamaba FIA Caracas Pública. Hicimos como una de las primeras cosas que se hizo ya después de los años 70 en arte público en la ciudad. Y eso fueron como las semillitas que agarré yo para irme a estudiar arte público, porque era donde veía, bueno, el, la necesidad de que la obra hablara con muchos otros y de confrontarse, porque eso sí lo hicimos mucho, como la obra no existe, no dice nada, sino que se hace en todas las experiencias, en esa polisemia y de los que la observan. Y sí, son diferentes los públicos, pero también hay muchas equivalencias. Yo creo que hay muchas cosas que unen a la humanidad en muchas formas de ser y de ver. Y precisamente en esas cosas que conectan es donde a mí me interesa más la acción. Eh, ya, Quizás con un ejemplo puedo decirlo, pero no sé si tenemos tiempo para eso. No es una obra mía, pero creo que habla muy fácilmente de lo que estoy tratando de decir. Hay una obra en Oslo, en la ciudad de Oslo, de Future Farmers, ¿cómo se dice? Los, ay, ay, ay. Bueno, Future Farmer, los campesinos del futuro, algo así. sí, ellos tienen una obra que se llama el horno de pan, y ellos lo que hicieron fue que trabajaron con todas las comunidades de diferentes partes del mundo que están localizadas en Oslo y les preguntaron qué cosa tenían para compartir con los otros y llegaron a la conclusión que eran panes sin levadura, vamos a decirlo así, panes planos, los panes planos. Sin Eso va levadura, ¿sí? todas las culturas, las mexicanas, la iraní, la noruega, todas tenían eso y bueno, ellos montaron un horno para panes planos donde el único requerimiento era que la gente contribuyera con los otros a enseñarles cómo se hacían los panes. Hicieron un gran horno de panes planos que contiene todos los hornos y todas las formas. Y yo creo que ese tipo de trabajos son para mí muy fundamentales en ese lugar donde muchas cosas confluyen más por interés o por una cosa muy humana que nos une a lo que nos separa. Quizás con eso lo que quería decir. ¿No? No, sí, me quedó bastante claro, Nayari, me quedó bastante claro y además que bueno, sí, es lo que yo también tenía como en la cabeza. Hay un interés evidentemente tuyo de contactar a la humanidad específica del sitio donde vas a hacer esa intervención
en el espacio, en la calle. Hay realmente un interés y me parece muy rico eso porque es todo un estudio, no sé cómo llamarlo, social, antropológico, que se acerca a la gente en específico, ¿no? Eso me parece precioso y bonito para tomar en cuenta, no sé si llamarlas las necesidades o las expectativas o las preocupaciones que tenga una comunidad en especial, pero también se hace un reto, ¿no? Un reto Claro. evidentemente político, además, Sí. por llamarlo, no que vamos a andarnos ahí, hay un reto político ahí evidentemente claro y que me parece Bueno, muy, muy rico y muy, a lo muy mejor sabroso. es tiempo de retomar una posición política fuerte, pero en este momento yo creo que las políticas fuertes nacen de muy abajo y de cosas muy silentes. Al menos creo que esas son las que han perseverado en el mundo y por eso es lo que estoy tratando de estudiar en este momento. Claro, es que se me cierra el círculo clarísimamente, clarísimamente. O sea, hay de verdad un interés de una preocupación íntima sobre la humanidad. No, no el cambio social o el cambio radical, sino la preocupación íntima sobre cómo estamos humanamente en la sociedad contemporánea. No sé, hay como algo de eso que me parece hermoso lo que estás haciendo. Gracias. Aun cuando yo tengo una cosa y quizás eso conecta con esas primeras obras de las que hablaron, Victoria Regia en particular, pero también Contrabando al Paraíso, donde mi interés por el mundo natural y mi biología siempre está presente, ¿no? Así que ese mundo poshumano o qué pasa, cuál es la agencia de los otros allí, de los otros animales, siempre está como metida en parte del discurso. O sea, viene y va, y por supuesto, eh, ahora estando en la Facultad de Antropología, en la Facultad de Antropología veo cómo la visión humana vuelve a ser muy importante, pero yo siempre observo las otras metodologías, vamos a decirlo, qué pasa con la naturaleza y creo que eso también viene de una profunda conexión con lo venezolano, porque yo creo que si hay algo que somos los artistas venezolanos es paisajistas. Nosotros tenemos una relación fundamental con el paisaje que yo creo que no se pierde aunque te vayas aunque te separes de ese paisaje primario. Bien, para ir cerrando, vamos a hablar de la docencia para completar lo más posible este paisaje que es Nayarit Castillo. Y bueno, Naya, tú en tu rol como docente de arte en Austria insistes mucho en la pedagogía como una extensión de tu práctica artística. Y hay una frase que tú repites mucho, muy sugerente, que dice que el estudio está dentro de tu cabeza, el estudio entendido como el taller del artista, ¿no? ¿Cómo se traslada esa noción del taller infinito y mental a las aulas de clases y al diseño de políticas culturales en esta Europa actual? ¿Cómo preparas a las nuevas generaciones para abordar el espacio público, ya no como un lienzo estático, como hemos dicho, sino como un territorio vivo, fluido y en constante disputa? Hablemos de tu vínculo con la docencia que ya se extiende por más de una década, ¿no? Casi dos ahorita. Este, bueno, esa frase es de Antonieta Sosa Lacuña, y dice, mi estudio está en la cabeza. Y yo creo que para mí es fundamental porque si algo tengo en esos experimentos espaciales que yo soy como el que infiltra el espacio en muchos de los lugares donde estoy trabajando. eh, la percepción espacial que tiene que ver no solo con el espacio físico que nos rodea, sino con los espacios mentales, con los espacios amplificados, con los espacios emocionales y cómo todos ellos confluyen, es quizás donde yo más trabajo también en los estudiantes, donde de lo que está a la mano y todo lo que significa su semiótica a lo que está invisible y traemos y cómo todas esas
si sinuosidades o relaciones espaciales se extienden, es parte de mi trabajo académico. Yo les enseño a ser sensibles con el espacio, que es lo que más me importa, es lo que más he aprendido durante estos años y bueno, también he incorporado una cosa que es el sonido que creía no tener desde que cuando estuve en Venezuela. Yo pensé que yo era sorda, yo no sabía que tenía ese sentido activado, pero claro, estoy con una persona que es especialista en sonido y es profesor de arte en sonoro en la Universidad de Klagenfurt. Y eso ha hecho que también lo que significan los espacios sonoros y otros tipos de espacios de los sentidos se han incorporado a esas prácticas académicas. Soy muy experimental y trabajo mucho con la transformación de los estudiantes y prácticamente de que se agarren fuertemente a los conceptos. O sea, al pasar bajo mi clase, digámoslo, pasan una transformación. Es de verdad un espacio liminal, es espacial lo que pasa, es como un ritual del espacio y creo que eso es lo que más, lo más sabroso que he logrado como profesora. Así decirlo, que debo confesar que una de las cosas más bonitas que logramos hacer en uno de los proyectos que hice aquí fue una maestría de arte, ciencia y tecnología, donde el espacio era una cosa fundamental. Y de eso estuve muy orgullosa, de ese momento en que se podía, ok, sí se puede hacer desde todas las disciplinas, una cosa que entienda y que haga que los estudiantes también de múltiples disciplinas puedan eh, coexistir y dialogar. Yo creo mucho en eso, en como los métodos de fusión entre estudiantes que a lo mejor parecieran eh, no tener nada que decirse y por supuesto, como tú, Humberto, que eres matemático también, sigo siendo un poco bióloga, ¿no? Sigo teniendo ese científico y a la vez el artista y esos son los lugares de fusión son muy importantes para mi quehacer, incluyendo el de educación, que es donde les doy la herramienta a los estudiantes para dejarse influenciar por el otro. O sea, la posibilidad de contaminarse de todo lo que te rodea es muy importante. Y eso lo tengo, sí, es lo que más trabajo, quizás. Bien, bueno, contaminados quedamos nosotros esta mañana con estos aires austríacos que nos vinieron también después de escuchar a Nayarí Castillo. Una conversación estupenda. Y querida, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias verlos a todos. Me llena el corazón muchísimo. Así que les agradezco mucho y les mando cariños a todos los que escuchen. Bueno, Claro que y de sí. verdad ha sido un placer. Bueno, y esperemos que las cosas cambien para que tú puedas venir y hacer en el país esas cosas que has hecho por allá para nutrir también a los tuyos con esos materiales riquísimos. Ay, me Porque, encantaría. porque como todos sabemos, aquí también hay lugares de sufrimiento. Yo lo sé. Muchísimas gracias, Nayeli. Un placer inmenso oírte. Sí, así es. Muchas gracias.